En este ejercicio, vamos a venir acá. Clase número 9. Acá. Vamos a estar viendo de crear un archivo totalmente desde cero. Este va a ser el diseño que vamos a estar armando. Y vamos a ver un detalle con respecto a lo que son los degradados. Si bien en una clase ya estuvimos trabajando con los degradados, o sea, vimos cómo crearlos, pero vamos a ver que hay algunos degradados que no vienen por defecto en versiones nuevas de Photoshop. Entonces vamos a ver cómo cargar. Quienes tienen la versión CS6 de Photoshop van a tener este fondo sin ningún inconveniente. Así que, bueno, primero vamos a hacer el documento. Vamos a venir a Archivo, Nuevo y acá. Dependiendo de la versión que tengamos, puede ser que se abra este panel bastante grande donde tenemos distintas plantillas con tamaños de documento, o sea, el espacio de trabajo, que ya viene con una medida y algunas características. Por ejemplo, en este caso, en lo que es la plantilla de fotos, vemos que se trabaja más que nada con lo que es la medida de pulgadas y la resolución está en 300 píxeles. Este valor, cuanto más alto sea, significa que va a tener mejor resolución, mejor salida de imagen, más calidad, pero también hay que tener presente que el peso del archivo también va a ser un poquito más alto. Vamos a venir acá en el bloc de notas. Cuando nosotros tenemos que armar un documento desde cero, siempre tenemos que pensar en lo siguiente. Si ese archivo va a ser para imprimir o va a ser para visualizarlo a través de una pantalla, ya sea la pantalla del celular, la pantalla del monitor de la computadora, de la notebook. Entonces se separan en dos categorías, para impresión y para sitios web, ya sean redes sociales o páginas de internet. Cuando se va a imprimir el modelo de color, vamos a tener modelo de color, va a ser el modelo CMYK, ya que esos colores son un poco más opacos y son ideales para las impresoras. Pero en una oportunidad había un alumno que hacía serigrafía y él me había comentado que en el caso de impresiones, para hacer serigrafía o estampados, trabajan con, a pesar de que son impresiones que se hacen sobre una tela o sobre una superficie de un objeto, ahí en esos casos el modelo de color que se utiliza es el RGB. ¿Sí? Esa sería la única diferencia, la separación en el caso de lo que es serigrafía y estampados. Después, para lo que es impresión en papel, ahí ya tenemos el modelo CMYK. Después, la resolución va a estar en 300 píxeles por pulgada. Esas serían las 3P que están al final, píxel por pulgada. Y luego lo que son las unidades de medida se trabaja mayormente, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en centímetros, pero puede ser que trabajemos en milímetros o también en pulgadas o puntos. Vamos a ponerlo ahí, pulgadas o puntos. Entonces, estas son las características de los documentos que son para poder imprimirlos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los que son para páginas web? Ahí el modelo de color es RGB, ya que los colores son mucho más brillantes. La resolución no es tan alta, porque la idea de las imágenes que se van a visualizar dentro de sitios de internet es que carguen lo más rápido posible la página. O sea, yo no puedo estar 20 minutos esperando que cargue una fotito, porque obviamente yo me voy de la página, me voy del sitio. Entonces, por eso la resolución es muchísimo menor y tiene un valor de 72.
Estos valores, tanto el de 300 como el de 72, son valores sugeridos por Photoshop. Puede ser 72 y había otro valor, creo que era 96, entre 72 y 96, dependiendo de el tipo de sitio de internet. Por ejemplo, no es lo mismo un volante publicitario, una propagandita que se está haciendo en una red social, a, por ejemplo, tener en un sitio web un portfolio. Si nosotros somos fotógrafos, obviamente queremos que la foto se visualice lo mejor posible. Entonces ahí la resolución va a ser muchísimo mayor. Aunque tarde un poquito en cargar en el sitio, no importa, ya que se trata de una galería de imágenes. Y las unidades que se utilizan son los píxeles. Entonces, estas son las dos características dependiendo de el tipo de diseño que nosotros vamos a estar armando. Ahora, cuando nosotros seleccionamos alguno de estos valores, algunas de estas plantillas, ya vienen acá más o menos armado. Acá, por ejemplo, la resolución que estaba en 300 ahora bajó a un valor de 72, porque en lo que es internet, sitios de internet, se recomienda este valor de resolución. Bueno, en caso de películas y videos, esto nosotros prácticamente no lo vamos a estar utilizando. Bien, acá nosotros voy a venir acá en recientes, voy a trabajar con píxeles. La resolución va a ser de 72 y el modelo de color que puede ser RGB o CMYK, lo voy a dejar en RGB. Después vamos a ver si es necesario modificar o no este tamaño. Contenido de fondo, si nosotros ya queremos trabajar con un color de fondo predeterminado, blanco, negro, color de fondo personalizado o transparente, pero en este caso da igual porque lo más probable es que creemos un fondo nuevo, así que puede ser blanco o puede ser transparente. Una vez que ya tenemos cargados los valores, tanto el ancho como el alto, recordemos siempre que lo primero que hacemos es determinar las unidades con las que vamos a trabajar y luego establecemos los valores para el ancho y para el alto, ¿sí? Siempre el orden es primero las unidades y después estos valores. Presionamos en el botón crear y acá ya tenemos lista nuestra hojita en la cual vamos a estar trabajando. A simple vista ya me puedo dar cuenta que el tamaño que elegí es demasiado grande. Desde el menú imagen tenemos lo siguiente. Una cosa es el tamaño de imagen, que es el tamaño de la foto, que podemos agrandarlo y achicarlo, que no es lo mismo que utilizar la opción de transformación libre. Ahí en ese caso estamos transformando el tamaño, lo estamos estirando, pero no le indicamos exactamente cuántos píxeles va a ser más grande o más pequeño. En el caso de tamaño de imagen, cambia el tamaño general de todo el contenido. Si yo, por ejemplo, tengo un collage con 20 fotos, al cambiar el tamaño, me va a cambiar el tamaño de todas las imágenes en general. Nosotros acá, a la hora de cambiar el tamaño, acá tenemos, por ejemplo, porcentajes, pero también yo puedo cambiarlo y elegir en qué unidad prefiero trabajar. En este caso yo por defecto lo tengo en porcentajes porque nosotros después acá podemos indicarle si quiero que sea más pequeño, más grande, si quiero que sea la mitad del tamaño en el que se encuentra ahora, simplemente pongo 50 y lo que va a hacer es reducir el tamaño a la mitad. Si yo quiero que sea más grande, o sea, el doble del tamaño, ahí le pondría, por ejemplo, 200%. Entonces, podemos ver también cómo aumentó el peso de este archivo, a pesar que todavía no hay nada. Ya el archivo va a estar pesando esta cantidad de megas
en comparación con la cantidad que pesaba antes. Vamos a volver a ponerlo al 100%. Entonces, esto es para poder cambiar las imágenes, cuando nosotros ya tenemos información adentro. Mientras que por otro lado tenemos el tamaño del lienzo, que es el tamaño de la hoja donde nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros cambiamos el tamaño de la hoja, no importa la imagen. Si yo, por ejemplo, vamos a venir acá. Vamos a abrir un par de fotos para que se entienda bien la diferencia entre uno y otro. Entonces acá voy a traer esta imagen. Y voy a traer otra fotito acá. Entonces ahí estoy cambiando el tamaño con transformación libre. Bien, acá tenemos esta foto que está acá, está ocupando justo ahí en el borde, y esta otra imagen que se encuentra acá también está ahí justito en el bordecito. Vamos a achicarlo para que quede ahí bien completo. Si yo voy a imagen, tamaño de imagen, el tamaño de esta fotografía es de 1920 por 1080. Si yo acá lo cambio a la mitad, vamos a ponerle acá el 50%, vamos a presionar OK, vemos cómo cambia todo. Se hizo más pequeño, pero vemos que las imágenes se encuentran en la misma posición dentro de el lienzo, o sea, dentro de mi hojita. Están ahí justo en el borde. Un poco más pequeños, pero están ahí. Vamos a volver un par de pasitos para atrás para volver al tamaño original. ¿Qué pasa si yo voy a tamaño de lienzo? Y en tamaño de lienzo, desde acá podemos establecer lo mismo, un ancho y un alto, pero acá también tenemos la opción de porcentajes. Voy a cambiarle el 50%, tanto de un lado como del otro. Y voy a poner OK. Y acá me aparece un cartel de advertencia. Me dice, mira, el nuevo tamaño de lienzo es más pequeño que el actual. Y me aclara que se recortará la imagen, porque no es lo mismo el tamaño de imagen, que abarca todo lo que estamos visualizando, al tamaño de la hoja, o sea, el espacio donde se insertan los elementos. Si yo pongo continuar, podemos ver cómo corto las fotos. Vemos acá, las imágenes están totalmente cortadas. O sea, no me cambió el tamaño de las fotos, simplemente que me cambió el tamaño del espacio en el que yo estoy trabajando, el ancho y el alto. Esa es la diferencia entre el tamaño de imagen y el tamaño del lienzo. El tamaño del lienzo es la hojita donde nosotros nos encontramos, todo el espacio que tenemos disponible para los elementos, y el tamaño de imagen hace referencia a toda la información que está dentro. Si cambio el tamaño de imagen, se reduce el tamaño del lienzo y también el tamaño del contenido que está dentro. Si yo cambio el tamaño del lienzo, es simplemente la hojita que está de fondo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Ninguna, creo. Está claro. Aquí. Bueno, ahora vamos a volver un par de pasitos para atrás. En el caso del tamaño del lienzo, las imágenes estas las voy a eliminar. Vamos a venir acá, tamaño del lienzo. Yo necesito hacerlo un poco más pequeño. Necesito ajustarle un poco el ancho porque quedó demasiado grande. Acá voy a dejar una imagen. Voy a dejarla acá, más o menos acá en el medio. Listo. Cuando vamos a tamaño de lienzo, yo en este caso quiero modificar el ancho porque hay demasiado espacio alrededor. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a ponerle, voy a hacerlo de 1000
320. Podemos ver cómo acá las flechitas cambiaron de dirección y se fueron todas hacia el centro. ¿Qué me está indicando esto? Que cuando yo le cambie el ancho, lo que va a hacer es, este borde va a venir hacia el centro y este otro borde va a venir también hacia el centro, hasta que me quede este tamaño de 1380, conservando obviamente la altura, por eso no lo estoy tocando. Y presionamos en el botón OK. Me indica que se va a estar recortando, le pongo continuar. Entonces vemos como acá, como la imagen no estaba centrada del todo, vemos cómo se modificó de los laterales. Vamos a volver un pasito para atrás. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el contenido, o la mayor parte del contenido lo tengo acá, en esta ubicación? Y de repente me gustaría achicarlo, pero quiero achicar este borde porque me quedó demasiado grande. Supongamos que estoy diseñando como una postal, donde acá está la foto, y de este otro lado tenemos parte del texto. Entonces de repente veo que esto es demasiado grande y quisiera achicarlo un poquitito, pero no quiero que me corte la imagen. Si yo voy acá en tamaño de lienzo, digo, bueno, quiero achicarlo un poquitito, vamos a ponerle 1720. O sea, le bajo unos 200 píxeles nada más, unos 200 píxeles. Ponemos OK, vemos acá, en el dibujito me está diciendo que tanto de este lado como de este otro van a venir hacia el centro. Ponemos continuar y vemos cómo me cortó un pedacito de foto. Yo después tengo que agarrar la foto y moverlo. Pero esto podemos cambiarlo. Vamos a imagen, tamaño de lienzo. Voy a volver a poner 1720. Y acá yo le voy a cambiar la posición, o sea, le voy a cambiar el punto de ancla. En vez de que el ancla esté en el medio y que todo el tamaño venga en esta dirección, le voy a decir que esta parte que se encuentra acá tiene que quedar fija. Así que acá tenemos un montón de cuadritos y voy a hacer un clic en este cuadrito. Listo. Al hacer clic acá le estoy diciendo que esta sección de la hoja va a quedar fija y por lo tanto yo voy a cambiar esta medida y se va a desplazar todo en esta dirección. Ponemos OK. Photoshop me avisa que se van a hacer recortes, ponemos continuar, pero vemos como simplemente se cortó en esta dirección y acá la fotito quedó intacta. Lo tenemos tal cual, o sea, no perdimos absolutamente nada. Lo mismo si la foto se encuentra más arriba, más abajo, nosotros siempre desde acá, a la hora de cambiar el lienzo, podemos elegir ese, bueno, hay demasiada información arriba, bueno, entonces acá haciendo un clic, digo, bueno, acá en este punto, ahora de acá para abajo, si yo le cambio la altura, se va a estar modificando. Vamos a poner acá la altura, voy a ponerle 800, continuar, y vemos cómo la foto quedó intacta en esta sección y se cortó simplemente lo que estaba arriba. Esta es una forma de achicar el tamaño. Esto es si nosotros ya más o menos tenemos una idea de si, bueno, a ver, el ancho voy a achicarlo 200 píxeles menos. Listo, 1720. OK. Entonces ahí vemos que quedó no muy cuadradita, pero tampoco quedó demasiado estirada. Esta es una alternativa. La otra opción, si a nosotros no nos preocupa mucho el tema del tamaño y queremos, por ejemplo, moverlo un par de centímetros, entonces ahí tenemos la herramienta de recortar. La herramienta del recorte, hacemos un clic, se habilitan estos puntos de transformación que son el área de recorte. Entonces nosotros podemos modificarlo o estirarlo, ya sea el ancho, el alto o ambos desde las esquinas, tanto el ancho como el alto. Entonces si son pequeños cambios, pequeñas modificaciones que queremos hacer, entonces acá por ejemplo lo achico un poquitito. Listo. Y presiono la tecla Enter.
Entonces cuando yo vaya acá, imagen, tamaño de lienzo, vamos a ver que antes era de 1720 y ahora de 1680 píxeles. Entonces tenemos las dos alternativas. Ingresar acá en tamaño de lienzo cuando queremos un valor muy específico, decir, bueno, quiero achicar más grande o más pequeño. Y tenemos después la herramienta de recortar. Bueno, una vez que ya lo tenemos preparado, vamos a venir acá. Yo tengo este fondo. Voy a venir a degradado, vamos a hacer un clic en degradado en la herramienta. Y acá vemos que en la lista desplegable tenemos ya algunos degradados que vienen por defecto. En la versión CS6, en cuanto despleguemos la lista, ya va a aparecer el degradado que necesitamos acá. Voy a ir al menú Ventana, esto para versiones nuevas, Ventana, Degradados, y acá, en este panel, hay como una pequeña rayita que sería el menú desplegable del panel Degradados, y desde acá yo tengo la opción que dice Degradados heredados. En cuanto hacemos un clic, se agrega a esta lista degradados heredados. Listo, esto lo voy a cerrar. Una vez que ya tenemos la carpetita agregada, yo voy a regresar a esta lista y acá abajo de todo, degradados heredados, degradados predeterminados, y estos son los que aparecen automáticamente en CS6 y este es el que nosotros necesitamos. Listo. En versiones nuevas mantenemos presionado, acá voy a indicarle que quiero un degradado lineal, mantengo presionado arrastro y ya tenemos una vista previa de cómo quedaría de cómo va a quedar en realidad el degradado. Y tenemos los puntos de transformación. Vemos cómo automáticamente se crea una capa de relleno degradada. Esto no se hace automáticamente en versiones viejitas. En versiones viejitas tenemos que ir al menú capa, nueva capa de relleno y desde acá elegir la opción degradado. Ponemos OK y de la lista de los degradados elegimos este diseño. Una vez que lo seleccionamos podemos cambiar el estilo, si va a ser lineal, radial, podemos cambiarle el ángulo. Podemos invertirlo, por ejemplo acá en este caso yo quiero invertir los colores, así que presiono acá en invertir y listo. Y presionamos en el botoncito OK. En versiones nuevas, si hacemos un clic en la herramienta degradado, aparecían los puntos de transformación. Recuerden que si estos puntos de transformación no salían, tenían que ir al menú Vista y asegurarse de activar la opción Extras. ¿Sí? Esto en versiones nuevas, no recuerdo a partir de cuál versión de Photoshop apareció el controlador, así que ustedes fíjense si lo pueden activar desde Extras. Y bueno, este voy a bajarlo un poquitito. Y este voy a subirlo un poquito más. Este voy a bajar. Listo. Ahí estaría. Y ahí ya lo tenemos preparado. Voy a hacer doble clic a ver si... Ah, está bien, el ángulo no se movió. Pensé que se había corrido. Vamos a guardarlo. Bola 8. Listo. Bueno, a continuación vamos a hacer lo que es la esfera. Es muy sencillo. Vamos a utilizar unas formas. Si bien Photoshop es un programa para trabajar con imágenes, nosotros igualmente podemos insertar objetos de dibujo, como rectángulos, elipses. Esas formas las voy a encontrar acá.
por defecto, vamos a poner todo como está por defecto siempre. Ahí estaría. Entonces acá tenemos este rectángulo. Si nosotros mantenemos presionado o hacemos clic derecho, ahí vamos a tener las herramientas de dibujo. Acá iría a la opción de elipse. Y en la parte superior, donde están las propiedades, vemos que podemos indicarle ya, antes de dibujarlo, un color de relleno. También le podemos indicar un color para el trazo, para el borde, un grosor para ese borde y un estilo de línea. En este caso lo quiero sin borde, así que acá en trazo, en caso que haya un color, le hacen un clic y eligen la opción ninguno. ¿Sí? Eso es para quitar el trazo. Y acá en el colorcito de relleno, si yo lo quisiera cambiar, hago un clic y elijo, puedo venir acá al selector de colores y elegir algún colorcito. En este caso ya lo tengo todo listo. Mantengo presionado el botón principal y con la tecla Shift o la tecla mayús del teclado, ahí ya lo tengo diseñado. Se me fue un poquito la mano, vamos a achicar un poco. Ahí está. Ah, no, está bastante bien. Vamos a expandirlo un poquito. Ahí está. Listo. En versiones nuevas podemos venir al menú Ventana, Propiedades, y desde acá tenemos las opciones para cambiar el relleno, asignarle un borde, un grosor, un estilo de línea, o sea, todas las opciones que teníamos en el panel superior. Mientras que en versiones viejitas, como por ejemplo la versión CS6, nosotros necesitamos tener no solamente seleccionada la capa de la forma, sino que además yo tengo que venir acá y tener activada o bien una herramienta de dibujo, o sea, volver a activar la elipse, o seleccionar la herramienta selección de trazado. Cualquiera de las dos me va a estar mostrando las propiedades en la parte superior. Esto es si nosotros necesitamos cambiar el color del relleno. Para que lo tengan presente. En versiones viejitas sí o sí hay que hacer este proceso. Hay que volver a elegir una herramienta de dibujo y ahí podemos cambiar todo. Mientras que, como siempre pasa, en versiones más nuevas tenemos ciertas ventajas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Me van siguiendo? Vamos bien. Aquí. Bien, ahora vemos acá, tenemos adentro también un circulito, así que voy a venir acá en forma, mantengo presionado, mayús, y ahí ya lo tengo. Lo voy a hacer en un costadito, más que nada porque si lo hago en el medio se me va a perder acá adentro. En versiones nuevas, ni bien terminamos de dibujarlo, se abre el panel de propiedades para que podamos cambiarle las opciones, las propiedades. Pero acá yo voy a venir al relleno y le voy a indicar que quiero un degradado. Y acá para el degradado voy a personalizarlo. Vamos a hacer doble clic. Es como un amarillo clarito, un color cremita. Y acá quiero este mismo, pero un poco más oscuro. Vamos a acercarlos un poquito más para que se note que es un degradado. Ahí estaría. Vamos a achicarlo un poquito más. Listo. Para que quede centrado, porque yo por ejemplo lo puedo colocar acá, pero yo quiero que quede en el medio. Necesito que ambas capas estén activadas.
o sea, seleccionadas, mejor dicho. Hacemos un clic en una capa, con la tecla Shift o la tecla mayús, hacemos un clic en la otra capa, y una vez que están las dos juntitas seleccionadas, acá se van a estar habilitando las opciones de alineación. Entonces yo acá necesito que quede alineado de manera vertical y de manera horizontal. Así que hacemos un clic acá y un clic aquí. Y ahí me aseguro de que la figura se encuentre justo en el medio. Igualmente está un chiquitín más para arriba, así que voy a hacer simplemente un clic en esta foto, y para no moverlo con el mouse, porque capaz que con el mouse lo muevo hacia los costados, con la herramienta mover activa voy a ir con las flechitas del teclado y lo voy a subir manualmente un chiquitín. Ahí estaría, un poquitito ahí arriba. Y vamos siempre guardando. Archivo guardar o control S para el atajo del teclado. Tenemos un numerito. Vamos con la herramienta de texto. Una vez que hicimos un clic en la herramienta de texto, se habilitaron todas las opciones. Y acá ya podemos determinar el color que vamos a utilizar. Yo voy a dejarlo así como está en color negro, pero voy a hacer un clic acá afuera. Y ahí voy a poner el numerito 8. Listo. Y luego vengo acá y le cambio el tamaño. Voy a seleccionar ambas capas. Y voy a centrarlo. Listo. Bueno, ahí ya lo tenemos diseñado, lo que sería la base. Ahora, vamos a ver estos detalles. Detalle número 1. Tenemos un efecto de sombra. Hay varias formas de poder diseñarlo. Opción número 1. Vamos a crear una capa vacía. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear un marco elíptico, una selección de marco elíptico, más o menos acá, ubicado por aquí. Y si nosotros lo rellenamos, edición, rellenar, y acá le voy a indicar que lo voy a rellenar con un colorcito, con color negro. Al ponerle OK y sacar la selección, vemos que queda con los bordes bien marcados. Voy a volver un pasito para atrás. Así como está, voy al menú selección, modificar, y acá lo que voy a hacer es elegir la opción desvanecer. El radio de desvanecimiento es para darle este efecto borroso en los bordes, pero esto es prueba y error, porque capaz que el radio, el valor es demasiado pequeño o es demasiado grande. Entonces, hasta que yo no le asigne un valor, ponga OK y lo pruebe, no sé muy bien cómo quedaría. Voy a menú edición, rellenar, acá dice color negro y OK. Entonces ahí vemos cómo se hace ese efecto de desvanecimiento. Esto lo podemos lograr porque nosotros acá tenemos una selección activa y dentro de las opciones de selección tenemos esta opción que dice desvanecer. Ahora, son muchos pasos esta opción, porque además yo tengo que ir probando, decir, bueno, fue demasiado el valor o fue muy pequeñito, necesito un valor más grande. Entonces tenemos que ir constantemente, borrar, volver a rehacer, es mucho lío. Hay otra alternativa que es mucho más rápida, vamos a verla, que es la siguiente. Vamos a venir acá. Opción, son dos alternativas rápidas. Opción número 1, usar un pincel. Venimos acá en una capa nueva. Vamos a cambiarle el tamaño para hacerlo bien grande. Nosotros ya habíamos visto que los pinceles, se me fue la mano, los podemos cambiar, los podemos personalizar un poquito más. Vamos a ponerle 600. Y acá
En versiones nuevas podemos venir acá y modificarlo, aplastarlo un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito más, vamos a ponerle ahora de 700, a ver, 800, y con 800 podría ser, o un poquito menos. Vamos a poner 700, ahí estaría. Con 700 estaría. Entonces hago un clic y ahí ya tenemos una sombra. Pero, ¿qué pasa? Esta sombra está demasiado borroso, demasiado desenfocado. Eso es porque la dureza está al 100%. Si yo, perdón, está al 0%. Si yo la dejo al 100%, ahora en cuanto haga un clic, va a estar demasiado marcado. Así que vamos a buscar un punto medio. Vamos a bajarlo un chiquitín, ahí vamos a probar con 68. Y conseguimos que quede un poco más borroso. Vamos a aplastarlo un poquito más. Y vamos a reducir un chiquitín a 57. Listo. Después venimos acá en la opacidad y cambiamos el valor de la transparencia. Y ahí conseguimos hacerle la sombra. Listo. Entonces, llevo un poquito más de pasos porque teníamos que ir fijándonos a ver el tamaño, cambiar la dureza, pero simplemente con un solo clic, listo, ya lo teníamos preparado. Vamos a ver la última opción, que es la más recomendable, que es, voy con la herramienta forma y dibujo acá la forma. Vamos a darle ya el relleno, va a ser un relleno, voy a venir acá en las muestras para poder elegir el colorcito negro. Listo. Y lo voy a dibujar. Listo, ahí lo dibujamos. Voy a venir acá y le voy a bajar la transparencia. Y la ventaja que tenemos es que esto lo podemos continuar modificando. Transformación libre. Voy a desactivar la proporción. Así lo podemos deformar. Ahí más o menos podría ser. Listo, ahí podría ir. Vamos a venir acá, vamos a aumentarlo un poquito. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Vemos que los bordes están muy marcados. Así como está, yo voy a ir al menú filtro, voy a ir a la opción desenfocar y de la lista de distintas opciones de desenfoque, voy a venir acá donde dice desenfoque gaussiano. Listo. En versiones nuevas me va a dar un par de alternativas: convertir en objeto inteligente o rasterizarlo. En versiones más viejitas simplemente me va a dar estas alternativas: o rasterizar o cancelar. ¿Qué diferencia hay entre rasterizar y objeto inteligente? Vamos a suponer que estoy en la versión CS6 y me encuentro simplemente con estos pasos. No me quedaría otra que rasterizarlo. Al rasterizarlo, fíjense que esta es una capa de forma. Cuando yo la rasterizo, se va a convertir en una capa común. O sea, ya no va a ser más una capa de forma. O sea, acá estaba. O sea, va a perder las características de la forma. ¿Qué significa? Que yo no voy a poder cambiarle el color del trazo, el color de relleno, desde las propiedades de la forma. Y acá vemos que podemos aplicarle un valor al degradado, al desenfoque. Ahí está. Por ejemplo, ahí estaría. Vamos a ponerlo así, bien exagerado. Y ok. Al rasterizarlo tengo dos desventajas. La primera, notamos que ya no se trata de una capa de forma, así que no puedo cambiarle rápidamente el color como lo hacíamos antes. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasó con el desenfoque? Supongamos que no me gusta este nivel de desenfoque. Digo, no, se me fue la mano, es demasiado desenfoque. Yo esto no lo puedo quitar porque ya está aplicado sobre la capa. Si yo voy a filtro, desenfoque gaussiano,
Yo puedo aumentar aún más el nivel de desenfoque, pero no puedo quitarlo. Ya quedó aplicado, quedó aplicado. Voy a volver un pasito para atrás. ¿Qué pasa con la otra alternativa que me decía convertir en objeto inteligente? Si yo estoy en la versión CS6, tengo que hacer primero ese paso. Para hacerlo tengo que hacer clic derecho y elegir la opción convertir en objeto inteligente. En versiones nuevas nosotros lo elegimos de ese panel, pero en versiones viejitas sí o sí tenemos que hacer nosotros manualmente ese paso. Vamos a venir acá. Le voy a decir que sí, que lo convierta en objeto inteligente. Y vemos que se abre el mismo cuadro de antes, desenfoque gaussiano. Voy a dejarlo en OK, igual que antes. Pero hay una diferencia. Acá se aplicó un filtro inteligente. ¿Qué significa? Que se aplicó un desenfoque gaussiano a esta capa, pero no se aplicó de manera directa. Si en algún momento quiero cambiar, vengo acá donde dice desenfoque gaussiano, hacemos doble clic y podemos continuar editando ese mismo desenfoque. Es más, si el día de mañana no me gusta cómo queda, agarro esta capa y la elimino. Desenfoque, chauchis. Y recuperamos como lo teníamos en un principio. Entonces la ventaja de los objetos inteligentes es que todos los cambios no se aplican sobre la capa directamente, o sea, sobre los píxeles, sino que se crea como cuando habíamos visto las capas de ajuste, que era como una capita externa que se añadía, sin afectar los píxeles originales de la foto. Entonces de acá lo podemos modificar. Y esta sería la opción más recomendada, ya que podemos continuar modificando sin ningún problema el desenfoque. Entonces vamos a repetir el último paso. Venimos acá, herramienta elipse, lo diseñamos, le asignamos el colorcito de relleno. En este caso era una muestra para que sea un relleno sólido. Le bajamos la opacidad y después en versiones viejitas tenemos que convertirlo a objeto inteligente, mientras que en versiones nuevas directamente vamos al filtro, desenfoque gaussiano. Convierto en objeto inteligente y le asigno el valor del desenfoque. Y listo. Bien. Después en otra clase vamos a ver bien qué otras opciones tenemos para los objetos inteligentes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Aquí. Bien, ahora ya tenemos lista la parte de la sombra. Ahora vamos a diseñar estos reflejos que se encuentran acá en el costadito. Voy a achicar un poquito las miniaturas. Ahí está, para que no me ocupe tanto espacio. Voy a cambiar el orden de las capas. Este es una sombra, así que voy a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle acá sombra. Bueno, voy a crear una capa nueva. Esta capa sí va a estar por encima. Y acá es donde voy a aplicar estos efectos de brillo. Pero vamos a venir acá. Hay que hacerlo con un pincel. La dureza va a estar en 0% para que esté bien suavecito. El color va a ser blanco. Y la opacidad la voy a reducir. Pues si yo lo dejo así es totalmente blanco. Necesito que sea un poquito más tenue. Ahí está, ligeramente ahí. Un poquito más. Ahí estaría. Para poder hacerle
ese efecto de luz. Pero tengo un problema. Problema número 1. Cuando yo estoy pintando, vamos a hacerlo para que se vea bien. Cuando yo estoy pintando, no se pinta solamente dentro de la esfera, sino que se está pintando también por afuera y me está afectando lo que es el fondo. Para poder evitar que ocurra eso, hacemos lo siguiente. Yo necesitaría trabajar acá adentro, nada más. Entonces acá, donde está la capa de la elipse, yo estoy acá en la capa número 1, esta es la que está activada. Con la tecla control voy a hacer un clic acá dentro en la miniatura, mantengo control presionado y hacemos un clic en esta miniatura y suelto la tecla control. Lo que acabamos de hacer ahora en este caso es cargar la selección de esta elipse. Para que la selección no se me pierda, le voy a aplicar una máscara de capa. Listo. ¿Qué significa ahora? Recordemos que la máscara de capa, lo que está en color blanco es lo que veo y lo que está en color negro es lo que queda oculto. Voy a activar esta capa que está vacía y cuando yo quiera pintar podemos ver cómo se pinta únicamente acá adentro. Porque todo lo demás está protegido. Fíjense que sí, voy a ponerle otro color distinto para que se vea bien. Y le voy a subir la opacidad. Voy a trazar desde acá arriba. Vemos que acá en la miniatura el color está todo desde acá al principio hasta abajo de todo. Pero como tiene una máscara aplicada, simplemente me muestra la zona que está de color blanco. Lo que está de color negro permanece oculto. Así que ahora vamos a volver a ponerle color blanco y le bajo la opacidad. Bien, vamos a poner algo así. Listo, un poco más grande. Bien, ahí estaría. Ahora vamos a ver que queda un poquito más suavecito como está acá. Así como estoy acá dentro voy a estar haciendo todo. Pues acá la máscara no quiero modificar nada, quiero que quede así protegido. Voy con la herramienta borrador. Y la dureza va a estar en 0%. Vamos a hacerlo bien grande. Y voy haciendo un par de clics. Un clic acá, un clic acá. Entonces, simplemente con hacer unos pequeños clics, vemos cómo ya queda no tan marcado. Y voy a hacer un par de clics acá también. Y listo, y ahí lo conseguimos. Quiero que en estas zonas sean un poco más de luz, como hasta acá, bien iluminado. Así que vuelvo con el pincel, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y voy a posicionarme no acá adentro, porque si no es una parte demasiado grande. Voy a venir acá justo en el borde. Como la dureza está al 0%, yo voy a venir acá en el borde y vemos cómo se expande. Un poco más pequeño. Esto lo podemos hacer en una capa nueva. Voy a hacer una capa nueva. Voy a cargar la selección nuevamente y voy a hacer una máscara. Porque si en algún momento me paso demasiado, activo acá la capa. No quiero borrar, porque me quedó bastante lindo, me gusta cómo quedó esta parte y no quiero perderlo. Y acá simplemente necesito añadir un poquito de luz. Uy, volví muy para atrás. Activo la capa. Vamos a bajarle un poco más, no tanto. Más chiquito. Vamos a dejarlo más o menos así y acá lo mismo. Voy pasando varias veces y como esto es una capa nueva, voy con el borrador.
y voy haciendo un par de clics para suavizarlo y un par de clics también acá para hacerlo más suave. Unos cuantos clics, clic, 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 sin ese brillo, y con el brillo ahí vemos que quedó un poquito mejor. Ahí está. Si es necesario, de vuelta le puedo pasar otra vez con el pincel y después con el borrador lo voy suavizando. Lo importante es que la dureza hasta el 0% y no trabajar directamente, porque si no borro todo, sino que ahí de lejitos para que de a poquito lo vaya borrando. Puedo cambiar el tamaño incluso del pincel. Bien, ahí estaría. Ahora voy a dejar así. Ahí lo tenemos en distintas capas. Bien. Ahora, necesito hacer la parte superior. Esta parte superior como que mucho no me gusta. Esta parte es como que está demasiado remarcado lo que es el reflejo. Sin embargo, esta parte que se encuentra acá y este otro reflejo pequeñito, esos sí me gustan para poder aplicarlos. Así que lo que voy a hacer es usar nuevamente otra capa nueva. Y acá voy a cargar la selección, pero voy a ir con una herramienta de selección. Y voy a moverlo un poquitito más para abajo. Eso para hacer este brillo. Se me fue la mano. Ahí está. Eso para hacer este brillo que se encuentra acá. Y lo mismo que antes, vengo acá, pic, máscara de capa. Un clic acá y voy con el pincel. Este sí lo voy a hacer al 100% para verlo. Y ahora voy con el borrador y lo voy a estar eliminando. Fíjense que no es necesario estar bien demasiado cerca, pues si no queda muy grande. Podemos estar un poco lejitos. Estaría como un reflejo. Y en una capa nuevita, acá sí con el pincel, vamos a hacer un poco más pequeño, acá. Y el borrador. Vamos a bajarle un poco, vamos a subir un poco el valor de la dureza. En una forma media circular. Dureza al 100%. Y ahora vamos mezclando para que quede así tipo como un reflejo, un destello. Esa podría ser una alternativa. Otra opción, vamos a quitarlo, es la siguiente. Así como esta, voy a crear una capa, nueva capa de relleno, color uniforme, y lo voy a rellenar de color negro. Llevamos el cursor hasta acá abajo y ok. Así como está, voy a ir a filtro, interpretar o estilizar. A ver acá, no, acá en interpretar, destello. Convierto en objeto inteligente. Y acá tenemos destellos. Tenemos distintos tipos de destello. Estos destellos son en realidad como los efectos que hacen las cámaras
Cuando uno saca una fotografía, depende cómo está proyectando o rebotando la luz en un borde, se hace como un pequeño destello que sale en la foto. Entonces acá tenemos distintos tipos. Dependiendo el que seleccionemos, tenemos distintos efectos. Y después acá lo que es el brillo lo podemos ir cambiando, más brillo, menos brillo. Ponemos OK. Y ahora, desde esta lista que dice normal, vamos a desplegarlo y vamos a elegir la opción que dice puede ser aclarar o trama. A ver, con trama estaría bien. Después en otra clase vamos a ver en detalle estos se llaman modos de fusión, que me permiten fusionar el contenido de una capa con la otra. Acá por ejemplo teníamos un relleno de color negro, acá lo teníamos en normal, teníamos partes de color negro y partes de color. Entonces acá, seleccionando aclarar o trama, se oculta esa parte de color oscuro y me realza lo que son las partes de las luces. Entonces ahí podemos después con la herramienta mover, movemos ahí lo que sería el destello. Y algunas partes que quedan así como medio con este borde, los podemos modificar. Transformación libre. Y lo podemos rotar. Pero recién cuando presionemos OK, ahí veríamos el resultado terminado. Quiero que vaya en esta otra dirección, hacia este lado. Gira, pero no gira. A ver, vamos a volver para atrás. No, voy a venir acá, transformar, voltear horizontal. No gira. Como que la luz viene proyectada desde este otro lado. A ver, voy a hacer doble clic en el destello. Ahora sí, ahí está. Mantengo acá presionada la miniatura y ahí lo puedo cambiar. Listo, como es un objeto inteligente, entonces lo puedo continuar editando. Listo, entonces acá rebota en el borde de la esfera y hace el efecto de destello. Y con el borrador, acá podemos eliminar aquellas partes que quizás consideramos que no quedan muy bonitas. Entonces, bueno, estos bordes blancos los voy eliminando. Y acá, que no se note demasiado estas partes, porque me interesa el destello, que se vea bien. Vamos a bajar un poquito más la opacidad para que no se borre del todo. Listo, entonces el destello no queda tan mal en la pantalla. Ahí queda bastante bien. Entonces se puede hacer de dos maneras. Podemos hacer uso de este filtro con el destello o le podemos hacer nosotros manualmente un destellito. A ver si lo puedo poner un poco más en el borde. Como que viene desde acá. Y no, se me va a quedar más lindo el filtro. Se va a quedar más lindo el filtro del destello. Listo. ¿Alguna duda que haya quedado con este diseño? ¿Algún pasito que no se haya respondido? ¿Que no se haya entendido? Ninguno. Bien, very good. Perfecto. Bueno, este sería el diseño que tienen que crear ustedes desde cero. Pueden usar destellos, si necesitan agregar más sombra o quieren personalizarlo y cambiarlo. Dice, bueno, quiero que venga la luz de otra sección y acá, por ejemplo, no me gusta cómo queda este brillo. Lo pueden cambiar sin ningún inconveniente. Al criterio de ustedes.